Buenos días, nuevamente estamos reunidos. El día de hoy vamos a comentar algunos aspectos, sobre todo de la estructura química de biomoléculas, para lo cual tenemos una presentación a través de varios gráficos y espero que sea de utilidad. Bien, tal como habíamos referido anteriormente, nos toca hacer algunos comentarios sobre el tema de las biomoléculas. Aquí en el rectángulo de la derecha de color con fondo verde se está refiriendo a los compuestos orgánicos dentro de los cuales están incluidas las biomoléculas. En este caso tenemos las proteínas, carbohidratos, lípidos. Faltan los ácidos nucleicos por razones lógicas, ¿no? Los ácidos nucleicos los sintetiza cada célula de cada órgano de cada ser humano. Por otra parte, tenemos los compuestos inorgánicos, que son los minerales y que también son fundamentales para la salud. Bien, la idea de elaborar este gráfico que llamé Salud y Vida es que ustedes observen la relación que existe entre el curso de química de la célula y en este caso particular que incluye biomoléculas y minerales con algunos procesos vitales, simple y sencillamente relacionarlos, ¿no? Como son, al lado derecho, el proceso de la digestión, a través del cual se forman los nutrimentos, y estos tienen que ver en la parte superior con la especialidad de nutrición. Como aquí podemos observar, los intermediarios entonces de los compuestos tanto orgánicos como inorgánicos son los alimentos. Por esta razón está incluido en la parte inferior el plato del bien comer, donde se encuentran los alimentos organizados en 3 categorías. Pero bueno, ahorita lo que interesa es resaltar que estos alimentos que se encuentran en el plato del bien comer son los que transmiten o transfieren los alimentos al interior del cuerpo. Y ahí tenemos nuevamente vinculados los alimentos con los compuestos orgánicos e inorgánicos. Por otra parte, estos alimentos forman parte de la dieta y la dieta tiene que ver con la alimentación y esta con la nutrición. Cuando existe un equilibrio en todos estos procesos, es como se puede llegar a un estado de salud y de vida. Una vez hecho esta descripción de este eje central, podemos ya iniciar la descripción de la estructura química de las biomoléculas. Por lo tanto, aquí estamos presentando un gráfico que corresponde a los carbohidratos, en donde vemos el trigo, que es una fuente muy rica en los mismos. En este gráfico tenemos representada de una forma simplificada la clasificación de los carbohidratos, en donde tenemos primeramente la columna de los monosacáridos que más nos interesan, que son las triosas, las pentosas y las hexosas, que enseguida las vamos a describir. Posteriormente están los disacáridos, donde los más importantes son la maltosa, la lactosa y la sacarosa. Y por último, los polisacáridos que para este curso nos interesan son el almidón, el glucógeno y la celulosa. Iniciamos.
con las triosas que pertenecen a los monosacáridos, dentro de las cuales las más importantes son estas dos moléculas. Del lado izquierdo, el gliceraldehído, que como vemos abajo, incluye el grupo químico aldehído. Y la dihidroxicetona a la derecha, que tiene el grupo carbonilo de la función cetona. De importancia, las hexosas, donde la molécula fundamental es la glucosa. Aquí la observamos en el inciso A de la izquierda, la forma lineal, donde están señalados el número de carbonos, dado que es una hexosa, y el número 1 corresponde al grupo aldehído. Después el 2, el 3, el 4 hasta el 6. Algo característico de los carbohidratos es que todos tienen grupos hidroxilos, que observamos en el carbono 2 hasta el 6. Por esa razón, también se les define como compuestos polihidroxilados, con función aldehídica, que es este caso, o cetona, como ya lo vimos anteriormente. Muy bien, experimentalmente está demostrado que en solución la glucosa no permanece con una estructura lineal más que en un porcentaje mínimo y tiende a formar ese puente de oxígeno hemiacetálico, y la forma en que comúnmente le encontramos es entonces en forma cíclica, que está a la derecha y que también se le llama proyección de Hubble. Aquí observamos del lado derecho que ya no aparecen los carbonos y cada ángulo corresponde a un átomo de carbono, y los contamos. Del lado derecho es el carbono 1, luego seguimos hacia la izquierda 2, 3, 4, 5, y en la parte externa está el número 6. Aquí observamos la distribución de los hidroxilos, y que ahorita vamos a describir con mayor detalle. Estamos frente a dos tipos de isómeros que son muy importantes para comprender los siguientes temas. La glucosa presenta dos tipos de anómeros, en donde podemos observar claramente que la molécula de la izquierda tiene el hidroxilo del carbono número 1 hacia arriba, y que los expertos la designan como isómero beta de glucosa, que es el monómero de la celulosa, como vamos a ver posteriormente. Por otra parte, la molécula de la glucosa que está del lado izquierdo, el hidroxilo del carbono 1 está hacia abajo y se le designa como alfa de glucosa. Es el monómero del almidón, que es un polisacárido. Antes de revisar la estructura química de los polisacáridos, es conveniente tener muy claro lo que se refiere al enlace glucosídico. Este gráfico está representando una reacción química en donde observamos antes de la flechita los reactantes. ¿Cuáles son estos? Pues son dos moléculas de alfa de glucosa. Recordar que la designación alfa se refiere a la posición del hidroxilo del carbono 1, que está hacia abajo. Por eso los dos son isómeros de tipo alfa. Muy bien. Ahora, por otra parte, hay que poner atención. En el carbono 1 de la glucosa de la izquierda, en el carbono 1, el hidroxilo, ya dijimos, está hacia abajo.
y tiene enfrente una glucosa cuyo carbono 4 tiene también el hidroxilo hacia abajo. Estas dos moléculas de glucosa interactúan entre sí. Y aquí observamos que el hidroxilo del carbono 1 de la molécula de glucosa de la izquierda interactúa con el hidroxilo del carbono 4 de la molécula alfa glucosa de la derecha, con la salida de una molécula de agua. Observamos, por lo tanto, que sale una molécula de agua en la parte inferior de los reactantes, ¿no? Ahora, por otra parte, el vector que se desplaza hacia la derecha está apuntando a la formación de un disacárido, que arriba está su nombre, se llama maltosa. Y ya queda claramente especificado el enlace glucosídico alfa 1,4. Allí los números como que no están muy claros, pero ahorita vamos a ver otra diapositiva en donde se ven con mayor claridad. Lo importante es que quise presentar en forma horizontal la reacción para que quede claro que los reactantes están antes del vector que está en sentido para la derecha. Entonces, las dos alfa de glucosa constituyen los reactantes para formar, como se señala arriba, el enlace glucosídico que ya apareció en la molécula de maltosa de la derecha, después del vector. En esta diapositiva podemos observar dos reacciones simultáneamente, una primera, claro, y la otra después. Por eso se llama condensación e hidrólisis del enlace glucosídico. ¿Qué quiere decir esto? Que primero se forma y después se rompe, porque hidrólisis quiere decir ruptura con la entrada de una molécula de agua, como vamos a ver enseguida. Seguimos entonces el curso de la reacción de condensación que ya explicamos en la laminilla anterior. Nuevamente estamos ante la presencia de dos moléculas de glucosa, como se expresa arriba, alfa glucosa más alfa glucosa. Y observamos que en el carbono 1 de la izquierda hay un hidroxilo y en el carbono 4 de la molécula derecha hay otro hidroxilo. Ambos interactúan, como señala la flechita verde, sale el equivalente a sale una molécula de agua y se forma el enlace glucosídico que estamos observando en la parte inferior. O sea, que si ustedes observan a la reacción de arriba, se está resaltando un hidroxilo y un hidrógeno que forman la molécula de agua que sale. Pero ¿qué pasa? Allí queda un oxígeno en el carbono 4 de la molécula de glucosa de la derecha, que es la que forma el enlace glucosídico. Por otra parte, ya habiendo observado con detalle la reacción de condensación, vamos a ver la reacción contraria, como se expresa arriba, condensación e hidrólisis del enlace glucosídico. Ya vimos, la de condensación es la que forma el enlace glucosídico con la salida de una molécula de agua. Y la de hidrólisis es al contrario. Entra una molécula de agua y se restituyen las dos moléculas de glucosa, de alfa de glucosa.
Obviamente, tanto la reacción de condensación como la de hidrólisis requieren de un agente catalítico que puede ser en un laboratorio, pero que ustedes lo van a manejar con mayor detalle en su curso de célula 2, en donde intervienen enzimas específicas, tanto para la reacción de condensación, o sea, la formación del enlace glucosídico, como para la hidrólisis del mismo, que está señalada por la flechita de color morado. Aquí se está repitiendo nuevamente las mismas reacciones que anteriormente se describieron, pero tiene algo a su favor. Se están señalando el número del carbono 1 y el número del carbono 4, que corresponden a las dos moléculas de glucosa que son los reactantes. Ahora la condensación está del lado derecho. Y vemos que los dos hidroxilos interactúan, sale una molécula de agua y se forma el enlace glucosídico con el oxígeno restante. Eso es la reacción de condensación, catalizada por una molécula específica. Ahora bien, la reacción contraria es la que va hacia arriba nuevamente, a partir de la maltosa, que es el disacárido que se formó como producto. Entra una molécula de agua con la acción catalítica de una enzima y pues se rompe el enlace glucosídico y se vuelven a formar las dos moléculas de glucosa, de alfa de glucosa. Y bueno, de esta manera ya queda ampliamente explicado el enlace glucosídico, conocido también como reacción de condensación, y la hidrólisis del mismo. Ahora nos toca revisar los disacáridos. Ya quedó bien claro que es un enlace glucosídico y ahora vamos a seguirlo aplicando este concepto para describir la estructura química, en este caso de los disacáridos. Uno de los disacáridos más importantes lo es sin duda la sacarosa. La sacarosa está formada por la unión de una molécula de alfa de glucosa, que está a la izquierda, con otra molécula de beta de fructosa, que se unen a través de un enlace glucosídico. Otro disacárido no menos importante, que es la lactosa, o sea, el azúcar de la leche, y que en igual forma interactúa la galactosa, la beta de galactosa, con la beta de glucosa, para formar un enlace glucosídico de tipo beta. Y esto es lo que constituye la formación del disacárido lactosa. Bien, una vez revisados los conocimientos anteriores, me parece que ya con más facilidad se podrá interpretar la descripción química de los polisacáridos. Existen muchos polisacáridos, pero para el propósito de nuestro curso de química de la célula, nos interesa especialmente 3 polisacáridos, que son el almidón, que a su vez está formado por 2 tipos de polisacáridos, que es la amilosa, que ahorita la vamos a observar, y la amilopectina también. Por otra parte está el glucógeno y por otra la celulosa. Vamos el tema de los polisacáridos a través de la presentación de los 2 polisacáridos que constituyen el almidón. El almidón, como anteriormente se expresó, está formado por un polisacárido que se le ha dado el nombre de amilosa. Aquí podemos observar algo muy importante. Son moléculas que están en forma lineal, unidas por enlaces glucosídicos
alfa 1,4, alfa 1,4 y así se sigue. Y finalmente forman una espiral porque no van a poder estar recto, ¿no? Pero es la amilosa que forma parte del almidón. Y en la parte de abajo vemos la estructura química de la amilopectina. Como vemos, en la línea, es decir, en la columna de unidades de glucosa de la parte inferior están las moléculas de glucosa, alfa-glucosa, y que por lo tanto forman, como en la parte superior, enlaces glucosídicos alfa 1,4, como una cadena lineal. Pero, ¿qué pasa con la amilopectina? Tiene, además de cadenas lineales, tiene ramificaciones. Es importante destacar que la unidad de estos polisacáridos, por lo tanto, es la glucosa. En el caso de la amilosa, son puras cadenas lineales. En el caso de la amilopectina, son cadenas lineales y varias ramificaciones. Estas ramificaciones también se forman a través de enlaces glucosídicos, pero allí podemos observar que dichos enlaces glucosídicos están entre carbonos diferentes. Y así vemos una unidad de glucosa de la amilopectina. En la parte superior, el carbono 1, su hidroxilo forma un enlace glucosídico con el carbono 6. Por lo tanto, ese enlace glucosídico es diferente al alfa 1,4. Este es alfa 1,6 y es importante distinguir. ¿Cómo vamos a observar en las propiedades físicas de los polisacáridos? En el caso del almidón, a pesar de que tiene varios hidroxilos, por tener un peso molecular tan elevado, es insoluble en el agua. Y entonces lo que se forma no es una solución. ¿Por qué? Pues porque la amilosa es un poco soluble, pero la amilopectina de plano, como tiene muchas ramificaciones, pesa mucho, tiene un peso molecular muy elevado y por lo tanto se sedimenta. Y la amilosa queda un poco en suspensión, pero después también se sedimenta porque ambos polisacáridos son insolubles en el agua. Considero importante resaltar la formación de los dos tipos de enlaces glucosídicos que se observan en un segmento de amilopectina como es este, porque en el anterior estaban poco claros. Y empezamos con el enlace glucosídico de la parte superior, que se conoce como enlace glucosídico alfa 1,6, porque se establece entre el carbono 1 de la cadena superior o de la molécula de glucosa superior con el hidroxilo del carbono 6 de la molécula de glucosa de la cadena polisacárida que está en la parte inferior. Entonces, ese es enlace glucosídico alfa 1,4. Por otra parte, el que ya hemos manejado está acá a la izquierda, en la parte inferior, que es el enlace glucosídico alfa 1,4, porque se establece entre el hidroxilo del carbono 1 y el hidroxilo del carbono 4, respectivamente. Bien, aquí tenemos otro de los polisacáridos de gran importancia, que es el glucógeno. La estructura del glucógeno es muy parecida a la de la amilopectina que ya acabamos de revisar como componente del almidón. El glucógeno, algunos autores le llaman el almidón animal, porque se encuentra en los organismos animales.
En el caso del organismo humano, el glucógeno se localiza principalmente en el hígado y en los músculos, en el sistema muscular esquelético, y tiene función de reserva energética. Pero bueno, es importante en este momento hacer una descripción general de su estructura química. Como vemos, es un polímero de glucosa, igual que los anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que la unidad de estos polisacáridos es la glucosa, y por lo tanto el glucógeno es también un polímero de glucosa. Pero entonces, ¿qué diferencia existe en cuanto a la estructura química del glucógeno y de la amilopectina? Pues diría yo su origen por principio, ¿no? Porque la amilopectina es de origen vegetal, en tanto que el glucógeno es de origen animal. Eso podríamos expresarlo fisiológicamente hablando. Pero desde el punto de vista químico, se expresa que el glucógeno tiene un mayor número de ramificaciones de tipo alfa 1,6. Esa es la diferencia. Muy bien, ahora estamos ante una diapositiva que se está refiriendo a otro magnífico polisacárido conocido con el nombre de celulosa. Aquí se están ilustrando las motitas de algodón que son puritita celulosa. Es fácil de comprender su estructura química con base en las estructuras químicas de los anteriores polisacáridos que ya revisamos. La celulosa realmente se parece a la amilosa que describimos al principio de los polisacáridos. Pero miren, la diferencia es que cada unidad sí es glucosa, pero no es de tipo alfa. Como ven ustedes, el enlace glucosídico está hacia arriba, hacia arriba. ¿Por qué? Porque la interacción se da entre el carbono 1 de la primera, vamos a tomar como base la primera unidad de glucosa. Entonces, el hidroxilo del carbono 1 está hacia arriba. Por lo tanto, es un isómero de tipo beta. Y esto tiene implicaciones muy importantes dentro de la naturaleza y dentro de la función de la celulosa. Bien, entonces, el enlace glucosídico es igualito al de la amilosa, solamente que aquí interactúa un hidroxilo de una glucosa, un hidroxilo del carbono 1 de una glucosa de tipo beta con otra molécula de glucosa de tipo beta también, pero vean que el enlace glucosídico, igual que los anteriores, está entre el carbono 1 de tipo beta y el carbono 4 de la siguiente molécula de glucosa. Eso es lo que se llama enlace glucosídico de tipo beta. Y así sucesivamente. En la siguiente unidad de glucosa también es de tipo beta y su carbono y su hidroxilo está hacia arriba del carbono 1. Y por lo tanto, el enlace es beta 1,4. Y otra vez repite, a la derecha, enlace beta 1,4. Y de esta manera existen puntos suspensivos porque también es una macromolécula. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tienen un peso molecular elevado, arriba de 12.000 daltons. En este gráfico se está representando nuevamente tanto la función como la estructura química de la celulosa. Más que nada, es lindo resaltar que la celulosa, como ven, allí se está observando un arbolito hermoso, ¿verdad? Porque la celulosa forma la parte leñosa de los vegetales, ¿no? Y bueno, también forma la pared de las células vegetales.
y eso es fundamental. Por lo tanto, las microfibrillas de la celulosa forman la pared celular vegetal. Aquí vemos que varias microfibrillas se unen entre sí para formar cadenas de celulosa, que aquí en la parte inferior de la derecha se está poniendo de relieve la presencia del enlace beta 1,4. Todas las unidades de glucosa son isómeros de tipo beta, porque el hidroxilo del carbono 1 está hacia arriba del plano horizontal. Entonces todas son beta de glucosa, beta de glucosa. Por lo tanto, el enlace es de tipo beta 1,4. Y como ya vimos, en la amilosa son de tipo alfa 1,4. Y me gustaría regresar a donde está la amilosa. Y aquí retomamos la estructura química de la amilosa, que forma parte del almidón. Como ven, es también un polisacárido de elevado peso molecular, pero cuyos enlaces glucosídicos son alfa 1,4. Alfa 1,4. Y así sucesivamente. Esa es la diferencia entre la amilosa y la celulosa. Las dos son de origen vegetal, efectivamente. Como ya expresamos, este es un resumen de la estructura química, principalmente de las triosas, de las hexosas y de los polisacáridos. Y por lo pronto, las dudas que tengan, pues las expresan en la parte inferior para seguir abundando en dicha descripción, ¿no? Ya que, por otra parte, es importante resaltar que tenemos elaborado o tenemos iniciada la elaboración de un proyecto de investigación sobre las biomoléculas, en donde los estudiantes, con base en lo que se acaba de presentar, van a investigar las fuentes nutrimentales y la función biológica de cada una de estas biomoléculas de los carbohidratos. Me ha dado gusto tener esta presentación con la intención de apoyar sus esfuerzos dentro del aprendizaje. Y pronto nos vamos a ver en un siguiente video. Pero sobre todo vamos a seguir buscando la manera de comunicarnos y de expresar las dudas que tengan. Ya pronto les informaré al respecto. Espero que todo siga muy bien y que estemos atentos a una nueva reunión que con mucho gusto haré para ustedes.